¿Por qué muchos de nosotros, los judíos, cuando leemos los escritos de los primeros discípulos de Rabbi Yoshua mi Nazaret, es como si nos cambiáramos los lentes y comenzáramos a leer estos escritos, estos textos que fueron escritos por judíos de hace 2000 años atrás, fieles a la Torá y a su pueblo Israel, que fueron capaces de dar sus vidas por esos principios? Y nosotros solemos interpretarlos tal y como el cristianismo lo interpreta. Estos textos no los escribieron cristianos, sino Yehudim Amitim, Yehudim Haredim, Yehudim Irei Elokim. Y estos escritos están tan basados en la cultura nuestra, en nuestra mentalidad hebrea, como los escritos del Talmud o de todos los profetas de Israel. ¿Por qué cuando leemos en la literatura de los sabios de Israel, por ejemplo, la frase Haye Olam, vida eterna, entendemos que se refiere no a una vida después de la muerte, sino a una vida aquí y ahora, en la era presente, pero basada en los principios espirituales que imperarán en la era por venir? De manera que entendemos que una hora de estudio de Torah es una hora de vida eterna. Como dijo Hillel, Marve Torah, Marve Haim. ¿Por qué leemos entonces los escritos de los primeros Talmidim de Yoshua de Nazaret e interpretamos Haye Olam o vida eterna como si dijese vida después de la muerte? No podemos interpretar estos textos como lo hacen los cristianos, sino como parte de nuestros textos. Cuando vayamos a leer estos textos, no nos quitemos los lentes a través de los cuales leemos el Tanaj y toda la literatura sagrada. Estos escritos siguen el mismo patrón y usan las mismas frases técnicas que usamos nosotros y encontramos en nuestra literatura hebrea. ¿Por qué cuando leemos la frase como por ejemplo Yeshua, Geulah en el Tanaj y en la literatura rabínica la entendemos como la victoria de Israel, como la redención de Israel, como la restauración, ya sea de una opresión física o espiritual? Pero sin embargo, cuando leemos estos escritos de los primeros discípulos de Yoshua, usualmente queremos entenderlos como si se refirieran a una salvación personal que inmortaliza al hombre, a una salvación después de la muerte. Por supuesto que esto no es así. Estos son escritos de Israel, no son escritos occidentales. Pero resulta que bajo este mismo principio es que podemos ver cómo alguien con mentalidad occidental lee una página de, por ejemplo, el Talmud, y no solo que no entiende el contexto, sino que hasta publica libros que hablan en contra de nuestra literatura, y solo por el simple hecho de que los lentes que usó para leer dicha literatura no eran los adecuados. Y yo pregunto, ¿por qué existen hoy 3 religiones diferentes que usan el mismo texto, o sea, el mismo Tanaj, la misma Biblia? Y la respuesta es simple: se debe a los lentes. Cada quien la entiende, la interpreta, en base a su mentalidad, en base a sus conceptos. Entonces, el error no radica en los escritos de los primeros discípulos, pues el mismo Tanaj, la misma Biblia, que es la literatura base de las 3 religiones, es tergiversada por todos, o sea que el error radica en los lentes. Termino con un ejemplo. Cuando Yoshua dice, amarás a tu enemigo, ¿cómo entendemos estas palabras? O sea, ¿qué lentes vamos a usar? ¿Es correcto leer las palabras de un rabino de hace 2000 años atrás de acuerdo a los conceptos de una religión romana? ¿Verdad que no? Entonces vamos a quedarnos con los lentes hebreos puestos, con los lentes de nuestra cultura, con los mismos lentes con que leemos nuestra literatura hebrea, y vamos a ver qué Yoshua está enseñando, y vamos a ver que Yoshua no está enseñando ningún concepto nuevo. ¿Acaso no leímos en nuestra Torá que Hashem dijo, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás? ¿No es la Torá la que dijo, si ves caída la carga del asno de una persona que te aborrece,
no se lo dejarás a él, sino que lo vas a ayudar? ¿Acaso no sabemos que ahavá, amor, es una midá tová? ¿Y qué es una midá? Una midá es una medida, o sea, que el amor es medido. Como amamos a papá y a mamá, no amamos a nuestros hijos. Como amamos a un amigo, no amamos a un enemigo. Ahavá, en el concepto hebreo, lejos de ser un sentimiento, es una acción de dar. Ahavá viene de la raíz hav en hebreo y significa precisamente dar. Y por esto es que dice Rabí Yehoshua: al que te quita el manto, no le impidas tomar también tu túnica, y a todo el que te pide, dale. Pero ¿acaso no fue Shlomo Hamelech en el libro de los Proverbios el que enseñó este principio? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Entonces, ¿por qué entendemos las palabras del Tanaj y no las de Rabí Yehoshua? ¿Por qué las separamos las unas de las otras? Las del Tanaj las estudiamos de acuerdo a los conceptos hebreos, pero las de Rabí Yehoshua de acuerdo a como dicta la religión cristiana. Pero aún más, ¿no fue Hillel el que dijo Oev et aberiot umkarvan la Torah? Ama a la humanidad y acércala a la Torah. Y no dice también en el Pirkei Avot, en el Perek 6, que para adquirir la Torah uno de los requisitos es Oev et aberiot, amar a las personas, a la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que alabemos a uno y no al otro? ¿Cómo es posible que extraigamos grandes principios de las palabras de Hillel y de otro que expresó el mismo principio, digamos que esté errado? Nos convertiríamos entonces en hipócritas. Pero si yo estoy equivocado, o sea, si los textos son tan claros que no hace falta intérpretes, ni hace falta indagar en concepto alguno para entender lo que dicen, si es tan fácil entender lo que un texto de hace 2000 años atrás, arraigado a principios culturales, que solo las personas que conocen ese trasfondo pueden entender, si yo estoy errado, entonces, bajo esta misma conclusión absurda, enviemos entonces a nuestros alumnos a que estudien el Talmud en las iglesias, que sean los pastores los que enseñen a los judíos la literatura hebrea, que las enseñanzas semanales de la Parashat Shavua sean estudiadas por nuestros alumnos en los domingos en las iglesias por sacerdotes católicos. ¿Cierto que no? Claro, porque la manera en que ellos entienden las escrituras hebreas no es la adecuada a los conceptos hebreos arraigados en dicha literatura. Pues bien, también hagamos así cuando se quiera estudiar lo que dijo o enseñó Rabí Yehoshua o alguno de sus primeros alumnos. No nos quitemos los lentes hebreos para usar los lentes cristianos, pero sobre todo, dejemos a un lado los prejuicios. Rabí Yehoshua de Nazaret nada tiene que ver con Jesús el Nazareno ni con Yeshua HaNotzri.